la primera víctima en una guerra, y en México la primera víctima en la guerra contra el narcotráfico es la verdad. Y por eso estamos aquí, para hablar sobre la realidad del país. En México, una estela de dolor y sufrimiento abarca a lo largo y ancho del país miles de víctimas. Hay gente que habla de 150,000 víctimas ya en 8 años. Esas 150,000 víctimas, producto del narcotráfico, esconden detrás del ejecutómetro historias verdaderamente trágicas de desaparición, de extorsión y de una serie de víctimas, huérfanos, desplazados. Las cifras son frías, pero hay que señalarlas, por eso hemos titulado el tema Estadísticas del México Violento. Pero hay que humanizar esas estadísticas. Como les decía, 150,000 víctimas. Pareciera que las 100,000 víctimas, 120,000 que se decía con Felipe Calderón, aunque él presenta hoy su libro, es un presidente que está seriamente señalado incluso en cortes internacionales por crímenes de lesa humanidad, precisamente por la guerra contra el narcotráfico que emprendió de manera delirante y que dejó estadísticas muy dolorosas. Estamos hablando de 300,000 personas desaparecidas, es decir, 300,000 desaparecidos es una tragedia humanitaria. ¿De dónde salen las cifras? Son cifras de organizaciones no gubernamentales que han señalado claramente que a través del padrón de habitantes se puede determinar que son 300,000 los desaparecidos. Pero detrás de eso hay que añadir 80,000 migrantes desaparecidos en territorio mexicano. Esos centroamericanos defendidos a capa y espada por el padre Solalinde de manera heroica, están en las estadísticas también, 80,000 desaparecidos migrantes. Y hay 1,5 millones de desplazados a causa de la violencia. El gobierno de Felipe Calderón y el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha satisfecho la necesidad y la garantía de seguridad para sus ciudadanos. Entonces, estamos hablando de 1,5 millones de desplazados, de más de 30,000 huérfanos, pues de miles de víctimas, como les decía, de miles de viudas también. Son ese reguero de sangre que sigue provocando la guerra del narcotráfico. ¿Qué pasa ahora en el sexenio de Enrique Peña Nieto? La violencia se convirtió desde su llegada a Los Pinos en una supuesta percepción, cuando en realidad no es así. El gobierno pretende esconder a las víctimas debajo de la alfombra y no hay lugar ya para esconderlas. Son demasiadas y cada día aumentan más. La violencia continúa, los muertos sigue habiendo, aunque ya no se cuentan, ya no hay estadísticas oficiales. Esa es la estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero esta guerra contra el narcotráfico no ha hecho más que dañar el tejido social, dañarlo gravemente, porque ese tejido, para reconstruirlo después de estos años de guerra, tardaremos por lo menos 2 o 3 décadas para reconstruir el tejido social de México, debido a las laceraciones, a la lastimosa y a la dolorosa estela de sufrimiento que ha dejado, con tantos muertos, desaparecidos, huérfanos, viudas. Solo balazos para resolver el problema del narcotráfico. Parece ser que esa es la estrategia. ¿Qué se está haciendo contra el lavado de dinero? En México se lavan anualmente 39,000 millones de dólares. Los cárteles de la droga, según las CIEDOS, hay 130 células del crimen organizado en México, aunque todos sabemos que son 7 u 8 cárteles poderosos que en esta nueva reorganización geográfica, desde la llegada de Enrique Peña Nieto al poder, esta reorganización geográfica del narcotráfico y de los cárteles, repartiéndose el territorio a base de acuerdos con los distintos gobiernos
locales y también al federal, pues no se ha combatido el nada. Es decir, las finanzas de los cárteles de la droga siguen igual. A pesar de esos 150,000 muertos, no se tocan los dineros de los cárteles. Se detiene al Chapo Guzmán en una especie de acuerdo, pero no se le toca su infraestructura económica, financiera al cártel de Sinaloa. Y tenemos poderíos bien establecidos a lo largo y ancho del país. El Chapo, el cártel de Sinaloa, sigue siendo uno de los cárteles más poderosos. Está el cártel del Golfo ahora reorganizándose, operado por Osiel Cárdenas desde Estados Unidos. No sabemos si como testigo protegido o dentro de una cárcel, porque eso es materia de Estados Unidos y a México parece no interesarle. Y, por supuesto, el imperio de la quinta de este capo en Michoacán. Yo estoy aquí como periodista, como parte de mi oficio periodístico. He recorrido Michoacán. Hay compañeros que lo han hecho desde hace años, como Arturo Cano, que está por aquí. Mi colega Luis Hernández ha escrito un gran libro sobre autodefensas, recién publicado, que tiene más experiencia sobre este tema. Pero en estos recorridos por Michoacán he podido descubrir que hay ahí una tragedia humanitaria, una auténtica tragedia humanitaria, que ha empeorado desde la llegada del virrey, así se le llama al comisionado Alfredo Castillo. Desde esa llegada y desde el 10 de mayo particularmente las cosas están peor. Hay más desaparecidos, hay más violencia, hay más muertos, hay más extorsión. El modelo impuesto por Enrique Peña Nieto por encima de la Constitución a través de Alfredo Castillo es un fracaso. Es un fracaso que además deja inmenso dolor y sufrimiento, como decía al principio. Hay pueblos en donde solamente hay mujeres ya, porque todos sus hombres han sido detenidos. Hay 380 autodefensas detenidos. Las mujeres de Caleta de Campos, por ejemplo, se están organizando para defenderse ellas ante el embate de los caballeros templarios. Sigue siendo el feudo de los caballeros templarios. Las policías comunitarias tienen que defenderse por una parte de la amenaza del narco para matarlos y por otra parte de la amenaza del gobierno para detenerlos. Han convertido Michoacán en una especie de guetos en donde no se pueden mover las autodefensas de un lugar a otro, porque si se movieran los detienen o los matan. Y bueno, el gobierno creó esto de la regularización, que no fue tal. No hay una infraestructura para esa regularización de seguridad. Se les dieron solamente un uniforme, a veces una arma, unas botas, una cachucha, y no hay ninguna oficina de seguridad. No existe una infraestructura para pagarles a los policías regularizados. No hay más que una auténtica anarquía que está generando, por supuesto, como les decía, más muertos, más desaparecidos y más extorsiones. Y bueno, hay que decirlo, la primera víctima de esta guerra, como dije al principio, es la verdad. Y por eso estamos aquí, para hablar sobre la verdad. La detención del doctor Mireles, una detención que ha sido a todas luces ilegal, ha dejado pues una cascada de detenciones que siguen ocurriendo y que están sometidos a una falta de debido proceso a estas personas que son víctimas en la violación de sus garantías individuales y derechos humanos. Termino ya señalando que los 6 cárteles de la droga que más lavan dinero en México pues es el cártel de Sinaloa, los Zetas, el cártel del Golfo, los Arellano Félix, los Caballeros Templarios, pero que a su infraestructura no están haciendo nada. En el caso de los Caballeros Templarios, además del tráfico de drogas, hay una serie de situaciones terribles en Michoacán, como son las violaciones a niñas y a mujeres, uno de los elementos principales por los cuales he podido comprobar que las autodefensas se levantaron
portaron en armas para defender a sus niños, a sus niñas y a sus mujeres, a sus esposas, a sus madres. Y luego, pues también el otro tema, el tráfico de órganos. Esto se ha investigado ya. Y particularmente hay trata de mujeres. Hay 4 de los cárteles que están haciendo tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Entonces, como ustedes ven, hay una diversificación de la actividad del crimen organizado, de estos cárteles de la droga en México, que ya no solamente se limitan a traficar con drogas, sino también con los cuerpos de las mujeres, que se han convertido en un botín de guerra. Y luego, el tema del hierro. Lázaro Cárdenas es un bastión templario en donde no se permite la entrada de las autodefensas. No fue posible que las autodefensas llegaran hasta ahí. El doctor Mireles lo intentó, pero antes de llegar lo detuvieron. Y es desde ahí donde la tuta trafica con hierro, gana miles de millones de pesos anualmente por el tráfico de ese hierro, y es una mafia que todo el mundo sabe que está controlado por los templarios y que todo el mundo sabe que se trafica desde el puerto de Lázaro Cárdenas. Para terminar, la pregunta es obligada. ¿Por qué hay 380 autodefensas detenidos y ningún templario? Yo estoy muy preocupado como ciudadano, estoy muy preocupado como sacerdote, más preocupado como defensor de los derechos humanos, porque tal pareciera que con todas las acciones oficiales del gobierno y todo lo que estoy viendo, en lugar del diálogo, prefiere la represión. Eso de hecho es una conclusión que yo puedo sacar. Todo lo que está haciendo, en lugar del diálogo, es la represión, la criminalización de la defensa social y la defensa de los derechos humanos. En ese sentido, pues todas y todos estamos en jaque, ¿sí? ¿Cómo hacer? A ver, díganme por favor, ¿cómo hacer para que un gobierno que además está dentro de un sistema aprenda a dialogar? ¿Cómo hacer para que este sistema que ha sido terriblemente destructivo aprenda a escuchar? Es la primera pregunta. La segunda, ¿cómo hacer para que este gobierno no solamente acepte escuchar, sino sea consecuente de responder a ese diálogo que traerá sin dudas consecuencias? Porque si alguien no quiere escuchar a alguien, es que no le interesa escuchar nada ni cambiar nada. Es como autista, ¿no? Como que de arriba se tiene todo, se ha decidido todo. Y esto preocupa, es una reflexión que yo traigo a partir no solo de la detención del doctor Mireles, que a todas luces es un acto político, ¿verdad? Es un preso político, sino me preocupa en el contexto nacional. De veras, pónganse en mi lugar. Ojalá que les explique yo bien esto que estoy percibiendo. Miren, para empezar, nosotros no tenemos solamente un gobierno, no tenemos solamente un partido en el gobierno. Estamos todos los partidos, todos los institutos políticos, nosotros mismos, dentro de un sistema que se llama PRIATO. Yo le llamo PRIATO, llámale como quieran, pero es el sistema que generó este partido durante 70 años. Un partido autoritario, que además ha sido muy corrupto, pero porque ya cumplió su ciclo y sigue ahí. Pero yo para hablar del partido, sino hablar del sistema. No me interesa el PRI, me interesa el PRIATO, porque es el que ha contaminado a todos los demás. Queda claro que desde el año 48 para acá, con Miguel Alemán Valdés, se generó esta corrupción, fíjense,
porque el capital financiero corrompe al gobierno, el gobierno corrompe al pueblo. Pues la corrupción somos todos. Todos participamos de alguna manera de esta corrupción. Pero dentro de ese priato, yo voy a decir de la dinámica de relación humana. Es decir, este priato está acostumbrado y así acostumbrado el sistema que nos viene a hacer todo bien deductivo, de arriba abajo, vertical, autoritario, y no tiene que oír a nadie porque no necesita escuchar a nadie de abajo, porque no le interesan ni los intereses de abajo, ni tampoco la situación y el dolor de abajo de los de abajo, no le interesa, porque solamente sigue instrucciones de los de arriba. Y este es lo que acabo de decirles, que se introdujo como una gran infección para nuestro pueblo de México a partir de este periodo de Miguel Alemán Valdés. Corrupción económica, pero también corrupción social, corrupción moral. No es que le quiera cargar a él todo, pero analícenlo, analicen la historia y verán que sí. Bueno, esta mala costumbre, este sistema de escuchar arriba al sistema norteamericano, de copiarles en todo, ser imitamonos, ¿verdad? En todo, copiarles en todo lo que ellos dicen, hasta sentir sus propios temores, sus propias fobias, sus paranoias, todo eso sentirlo, pero también lo peor de todo, tener sus propias aspiraciones materialistas y identificar como criterio de autenticidad la mejoría económica en lugar del ser. Esta costumbre de no escuchar a los de abajo es preocupante. A ver, yo digo, este gobierno que tenemos ahorita escucha a las personas más sensibles que están en la sociedad civil. Las escucha a todas las personas que están batallando en cualquier campo, en cualquier aseo, en cualquier organización de tipo humanitario. La escuchan, la están escuchando. ¿Escuchan acaso a los jóvenes? ¿Han hecho alguna estructura de consulta permanente, como un senado permanente, como un parlamento permanente también, ¿por qué no?, en las universidades? ¿Han escuchado a las mujeres? A mí me preocupa mucho, las mujeres no son escuchadas, son acalladas, y los feminicidios van a la orden del día, van aumentando, sobre todo en el Estado de México. El Estado de México. No se escucha. A los campesinos se les escucha, se les está oyendo, se les está tomando en cuenta. A los indígenas se les está escuchando. Y así vamos sector por sector, a ver, a los trabajadores simplemente. Nuestro sector más explotado se les está escuchando, ¿verdad que no? A los migrantes se les escucha. Ahí están los migrantes pasando por cientos de miles, se les escucha, se les escucha. Entonces, este gobierno va solo, y es triste y es preocupante, es una verdadera amenaza para todas y todos saber que a quien sí escucha es a Wall Street, que si a quien sí escucha son las transnacionales que le están imponiendo. Los únicos que nos felicitan obviamente son los interesados en robar todo lo que queda de México, ¿verdad? ¿Cómo no nos van a felicitar? ¿Cómo no le van a llamar Salvador? ¿Cómo no le van a llamar hombre exitoso a Peña Nieto si le está entregando en bandeja de plata a todos y de pilón a nosotros el paquete? Esto que le está pasando al doctor Miguel, ¿verdad?, es impasable por parte de la sociedad civil. No podemos permitirlo. Ahora es él, o estas son 350 más autodefensas. ¿Quién sigue de nosotros aquí en este momento? Fíjense, estamos en la crema innata de los defensores de los solidarios en México, periodistas, organizadores, políticos, en fin, estamos mucha gente que nos interesamos en esto. ¿Cómo pensar que es una situación menor si no defendemos ahora a Miguel y le mostramos todo lo que tenemos que demostrar? El que sigue somos cada uno de nosotros. Entonces, yo no quiero ser aguafiestas, no quiero señalar solamente los errores graves, vigentes, palpables de este priato, que me da mucha pena que nuestro pueblo se lo sigan tragando como una pastillita pequeña. Me da mucha pena y no me lo puedo explicar cómo lo seguimos tragando.
el PRIAM y generando y retroalimentando. Yo quiero preguntar esto, si hoy no somos claros en profundizar y defender todos los aspectos, el aspecto técnico, moral, jurídico, esta arbitrariedad del doctor Miguel, entonces este gobierno va sobre lo demás. Y lo que sigue es peor que lo que estamos viendo. Tenemos que perder el miedo, tenemos que hablar claro, tenemos que organizarnos, tenemos que decir al pan y al vino vino, porque solamente así vamos a evitar que sigan entregando a México, y ya digo, nosotros en paquete. Hoy creo que todavía es demasiado pronto y es temprano, pero mañana, quizá después de 2015, después de 2018, será demasiado tarde. Hoy tenemos a nuestros hermanos y hermanas migrantes afuera de relaciones exteriores, ¿sí? Ahí están ayunando. Nos hemos unido varias personas en ayuno con ellos, pero tenemos que decir al mundo que lo que está pasando con los migrantes es grave, pero lo que está pasando con los niños y las niñas es peor. Yo quiero compartirles con mucha pena que hace 2 días llegaron a nuestro albergue unos migrantes, no llegaron mucho porque lo están asustando cuando se suben al tren, entonces llegaron nada más 150 personas, y para admiración mía, yo que salía a visitarlos, a saludarlos, a dar la bienvenida, no miré ahí arriba ningún niño, y había mujeres, pero niños casi no, había muy pocas mujeres. En lo que yo salía al tren, a ver si llegaba o no llegaba, me regresé al albergue media hora antes de que llegara el tren. Qué sorpresa, fíjense nada más, lo que yo no había visto nunca, ahí dentro del albergue, una fila interminable de niños con su mamá, niños, mamá, así en la fila, como si los hubieran formado. Yo pregunté que cómo habían llegado, porque el tren no había llegado todavía. Entonces, se fueron bajando en algún lugar, o de plano no se subieron al tren porque no pudieron subirse con toda la vigilancia que tienen ahí en Vitoria, y entonces se fueron en camiones como fueron pudiendo llegar, y fueron llegando y formaron una gran fila. Lo primero que saltó en mi mente es: esto no lo va a parar nadie, porque si no lograron parar a estos niños, a estas mamás y menores no acompañados, que son muchos, entonces ¿quién los va a detener? Por eso hoy es nuestra oportunidad, mañana será demasiado tarde. Gracias. Para no repetir las estadísticas que ya mencionó San Juana, me voy a referir más bien al tipo de percepción que tenemos como sociedad de lo que está pasando. El gobierno se ha empeñado exactamente en imponer la percepción sobre la realidad. Percepción mata realidad. Y entonces baja la estadística. La muestra favorable en comparación con el sexenio ya ido, que en efecto fue sumamente violento, como lo San Juana. Pero si acudimos a las fuentes originales, resulta que no ha habido una gran variedad. Por ejemplo, se siguen diciendo como si fueran verdades reveladas, cosas como las que hoy veo en el periódico. Dice el procurador Murillo Caram que en el DF no operan los grandes grupos de narcotráfico. Eso dice él, está en los periódicos hoy. Y que aquí, como antes dijo, será también, para cambiar la percepción de la ciudadanía, no hay grandes cárteles, lo que hay es narcomenudeo. Entonces uno dice, ¿cómo llega el narcomenudeo sin haber grandes organizaciones? Es como cuando se pone, y es una pregunta que me han hecho en algunos programas, ¿cómo haces cuando la droga mexicana transpone, bueno, la mexicana y la que viene del sur y que pasa por México, transpone la frontera de Estados Unidos y de pronto se distribuye solita? Sí, porque no hay capos, no hay capturas de gringos distribuyendo la droga, ¿no? Entonces, los malos son los mexicanos que llegan hasta ahí y de ahí para allá se refuerzan. Entonces, es uno de los mitos que se manejan. ¿Cómo se maneja? Por ejemplo, el hecho de que el escudo centro hace que en el DF y en los estados vecinos también haya descendido
la violencia. Esto coincide absolutamente con el discurso de Peña Nieto. Es el mismo, ¿no? Y quien está manejando la información estadística es un personaje, yo voy a decir nombres, es Montalejandro Rubido, que a su vez fue acusado de espiar cuando empezó el gobierno de Fox, obedeciendo al grupo Atlacomulco y al Choiqueto. Eso fue, estamos hablando de enero del 2001. Después se convirtió en funcionario del panismo y ahora es funcionario del priismo. Entonces es un camaleón que tiene los años en los órganos del espionaje y es el que nos ofrece las estadísticas. Entonces yo digo que estaba releyendo una entrevista que le hicieron a un gran periodista, a Kapuscinski, un polaco que ya falleció, el maestro de maestros internacional, y él dice que de pronto en el imaginario popular nos hacen pensar como en círculos pequeños de los cuales no rebasamos la orilla, y eso nos impide atar cabos, relacionar unas cosas con otras. Yo digo que así está hecha también la educación. Nos enseñan a tomar como sectores separados, como dirían elegantemente, compartimientos estancos de información, de tal manera que no ligamos un asunto con otro. O sea, no ligamos el hecho de que al abandono del campo de los últimos años, o sea, se le ha dejado a su suerte, ahora se agrega el hecho de que se impone la propiedad privada como si fuera propiedad del Estado sobre tierras ya abandonadas de por sí los campesinos, y eso va a empezar a ocurrir de una manera sistemática, ¿no? Dándole prioridad precisamente a la inversión. No estamos hablando, las minas ya están ocurriendo, pero ahora viene con la reforma energética y con la reforma eléctrica. Entonces vamos a dejar a los campesinos peor de cómo están. Pensar en círculos hace que no liguemos, como hace rato comentaba los padres sobre la Biblia. Lo que hacen con la bestia, espantarnos que ya no va a existir la bestia, que sí la quieren, que hay que trepar allá los documentados, que los dejan sin transporte, nos van a dejar al garete para que se mueran de todas maneras, o sean extorsionados, violados, torturados, etc. Como decíamos, le ocurre a los mexicanos que quieren pasar a Estados Unidos. Los famosos muros lo que hacen es obligar a los migrantes a irse por el desierto, a morirse en el desierto. Los mexicanos estamos haciendo lo mismo en el sur. O sea, no nos espantemos demasiado. Hablando de percepciones, a lo que estoy invitando es a que reflexionemos un poco más allá de lo que nos quieren decir las verdades oficiales. Pensemos en informaciones alternativas. Me recuerdo cuando por ahí de enero, febrero de este año, Peña Nieto anunció una inversión salvadora de Michoacán de 45,000 millones de pesos. En realidad no estaban metiendo los 3,000 de Cedesol para la tierra caliente, para la cruzada contra el hambre. Punto. Los demás ya estaban presupuestados. Se juntaron todo lo que había de inversión en carreteras, caminos, presas, infraestructura, y se lo cargaron a un anuncio para dar la impresión de que había un salvamento de Michoacán. Y como ya se dijo aquí, no hay salvamento. Porque ahí es una situación empeorada a partir de la anulación de la soberanía del Estado por parte de la Federación. Pensar en pequeños círculos, bueno, no hablamos de la segunda toma de Michoacán, porque la primera toma fue de Calderón. ¿Sí? Él empezó por su tierra, experimentando la guerra contra el narcotráfico. ¿Sí? Y después ya al final no sé qué diga su libro, porque no me va a gastar 200 pesos para leerlo. Pero, a lo mejor me lo mandan, dedicado. Pero lo que sí quiero decir es que al final de su gobierno, después de la guerra absurda, inútil, yo digo la guerra fingida, porque como decía San Juana, no se tocan las estructuras financieras del narcotráfico, sino simplemente se hace, se ejerce lo que se llama un paradigma punitivo, combatir en las calles en contra del narcotráfico. Y al final se le ocurre decirle al señor Calderón en Naciones Unidas que a lo mejor el paradigma punitivo no era correcto. Ya llevaba 100,000 muertos. Y estaba pensando si a lo mejor no había hecho lo correcto.
Bueno, todos los demás pensábamos en ese sentido. Si la seguridad, como quiere influir la percepción del gobierno, ha aumentado la seguridad o disminuido la inseguridad, y se habla de seguridad pública, seguridad nacional, seguridad interior, nadie habla de seguridad humana, que es la que debemos hablar. Como lo sostiene muy bien el doctor Edgardo Buscali en su último libro, Vacíos de Poder, la seguridad humana. O sea, planear realmente que los famosos ninis dejen de ser ninis, ¿no? Que nosotros como ciudadanos dejemos de ser ninis, que ni nos informamos, ni objetamos, ni protestamos, ni nos organizamos. También somos ninis. ¿Cómo es posible entonces? A ver, les voy a dar, ahora sí les voy a dar las cifras. Cuando termina Vicente Fox, él está invirtiendo aproximadamente 16,000 millones de pesos en seguridad. Cuando termina Calderón, está invirtiendo 120,000, 9 veces. Leo, que para 2014 ya estábamos en 153,000 millones de pesos. Yo digo, y parece hasta aventurado, que la seguridad también es un negocio. Movilizar 100,000 hombres por todo el país con un ejército de invasión también deja dividendos, y lo deja para funcionarios que han sido probadamente acusados de corrupción, pero en el país donde no pasa nada están impunes. No solo eso, se encargan de la seguridad, por ejemplo en Puebla. ¿Sí? Y ustedes buscan el origen de las cosas que están ocurriendo en Puebla, y bueno, pues es que está ahí uno de los brazos derechos de la nación. Entonces, yo a lo que invito es que seamos gente no solo pensante, sino desconfiada de las versiones oficiales. Estamos volviendo peligrosamente a una época de la verdad oficial única, de autoritarismo, de verticalismo. Estamos volviendo a la represión que de ser masiva a lo bruto en el sexenio anterior se va a ir haciendo más selectiva, ¿sí? Como si el padre Solalinde, no se escucha a nadie, no se dialoga, ya tenemos un congreso que no debate, o sea, o da derecho al pataleo, se escucha y no se dice nada, no se rebate, no se confrontan las ideas, porque todo está perfectamente prediseñado. Entonces, si a eso le agregamos los escándalos, el de hoy mismo, el desmentido de hoy, de que no va a haber 1 millón para cada diputado. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con la seguridad? Claro que tiene que ver con la seguridad. Sí, porque tiene que ver con la energía, con los recursos naturales, con el desplazamiento de población. Como dice un libro muy reciente de Giovanni y Jaime Avilés, hace el prólogo, hablando de que en las zonas de mayor desplazamiento, ya digo, San Juan, 1,5 millones desplazados en este país por la violencia, es donde están las mineras, es donde están los recursos naturales, es donde se va a extraer el gas. Bueno, con eso termino. Muchas gracias.